Hoy en el recuento, Xiaomi anuncia el nuevo Black Shark 2 muy renovado. Además, se lanzan nuevos conceptos de ZTE para eliminar el notch. Xiaomi lanza el nuevo Redmi 7. Además, Call of Duty está a punto de llegar a los dispositivos Android y iOS. Y para terminar, hablamos de los renovados iMac que acaba de presentar Apple. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de las encuestas del video pasado. Primero te pregunté si tú le darías tus datos bancarios a WhatsApp después de enterarnos que la función de pagos de esta plataforma está a punto de llegar a México. 93% no le confiaría estos datos a Facebook, que es la empresa en general. Y la siguiente encuesta, si te gustaría tener un Galaxy con lentes intercambiables al estilo de cámaras profesionales y semiprofesionales. La gran mayoría sí quiere ver un dispositivo de este estilo. Vamos a ver si Samsung empieza a innovar en este aspecto. Vámonos directo a la primera noticia. Hablamos del nuevo dispositivo de Xiaomi. Ya sabes, está enfocado a gamers. Se trata de la segunda generación del Black Shark, un dispositivo con pantalla OLED de 6.39 pulgadas. Además tiene lector de huellas debajo de la pantalla y mucha atención porque está fabricado por Samsung. Además, al parecer, Xiaomi trabajó mucho en la latencia, es decir, el tiempo de respuesta que tiene esta pantalla después de que tú tocas el panel táctil, y llegó a los 43.5 microsegundos. Entonces esto te va a ayudar a tener una mejor experiencia al momento de jugar, y esto por supuesto se logra gracias a que tiene el procesador Snapdragon 855, uno de los más poderosos del año, 6 GB de RAM y viene con 128 GB de almacenamiento, aunque también hay variantes de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Viene con cámara de 48 megapíxeles en la parte principal y para las selfies tenemos 12. En este caso también va a tener un sistema de refrigeración para tratar de mantener fresco al procesador y por supuesto mantener el mejor rendimiento posible. El precio en China, convirtiendo su moneda, es de alrededor de $480, demasiado accesible para las especificaciones que tiene, y la versión de 256 GB asciende a $625, pero repito, estos son precios de China. Habría que esperar para ver si sale de esa región hacia otros países y cuáles serían sus precios. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos de unos conceptos que salieron el día de ayer por parte de ZTE y repito, son conceptos, así que no son dispositivos que ya vayan a salir a la venta, simplemente son ideas que se ven ya plasmadas en una imagen o en un video. En este caso, el primero es el Axon V, un dispositivo que, con el fin de evitar tener el notch dentro de la pantalla, parece que lo han puesto fuera. Tiene una pestaña ahí donde se asoman las cámaras para que no pierdas esta posibilidad de tomarte selfies, pero además hay otro diseño conceptual que en este caso se suma a los sliders. Se trata del Axon S, sin embargo en este caso el deslizamiento no sería vertical sino horizontal, y también revelaría las cámaras, tanto la triple cámara trasera como la cámara para selfies. Diseños, repito, que al menos yo no he visto implementados en algunos otros fabricantes, pero no sé qué tan atractivos sean estéticamente. Tal vez el slider está un poco más bonito que el otro. Vámonos nuevamente a hablar de Xiaomi, que también presentó el Redmi 7, solo que en este caso, como sabes, es su submarca Redmi, entonces son eventos separados. Este dispositivo va a apostar por ser uno de los más económicos de la marca. Viene con pantalla de 6.26 pulgadas con resolución HD+, eso sí, viene protegida con Gorilla Glass 5. En cuanto al procesador, tenemos el Snapdragon 632, viene en versiones de 2, 3 y 4 GB de RAM y 16, 32 y 64 GB de almacenamiento, en los tres casos con micro SD, Android Pie, cámara principal de 12 megapíxeles con un sensor adicional de 2 para efecto retrato en la fotografía. Además tenemos la cámara para selfies de 8 megapíxeles, viene con una batería bastante grande, 4000 mAh, además de conservar jack de audífonos, radio FM. En este caso viene con micro USB, no viene con USB tipo C, viene con lector de huellas trasero y también conserva el infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos como un control remoto universal. Los precios anunciados obviamente convertidos para el modelo básico de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, más o menos 92 euros, para el de 3 de RAM y 32 de almacenamiento
almacenamiento 105 euros y para el más completo 4 de RAM y 64 de almacenamiento 131 euros. Precios bastante competitivos como siempre. Xiaomi ya nos tiene acostumbrado a esto. Vamos a ver si lo llega a sacar de su región, qué tanto se eleva el precio. Pasemos a la siguiente noticia porque ahora hablamos de un juego que está por llegar al mundo Android y seguramente será un competidor bastante fuerte para los juegos que están de moda en la actualidad. Se trata de Call of Duty, un juego bastante popular en consolas, o al menos en su tiempo. La verdad no conozco demasiado del mundo gamer, pero este nombre sí lo conocía. No sé si al día de hoy siga siendo tan popular en las consolas. Lo cierto del caso es que está a punto de llegar al mundo Android y estaría llegando también a iOS de forma gratuita con compras dentro de la aplicación. Únicamente se ha anunciado su llegada próxima, pero todavía no tenemos fechas. Eso sí, puedes inscribirte en Google Play, por ejemplo, para que te notifique en cuanto ya esté disponible, y también abrirán un periodo de beta abierta, así que también te puedes registrar en su página principal y de ahí ellos te mandarán las instrucciones para que tú puedas descargar antes que nadie el juego y probarlo. Y pasemos a la última noticia. Ahora hablamos de las nuevas computadoras que Apple ha presentado. El día de ayer te hablé de que renovaron sus nuevas iPad y ahora renuevan las iMac, en este caso siguiendo la misma tendencia de prácticamente actualizarles el interior, ya que ahora las iMac de 21.5 pulgadas cuentan con procesadores de octava generación de Intel, por supuesto, y se supone que aumenta un 60% el rendimiento con respecto a la generación pasada. En el caso de las iMac de 27 pulgadas, que son los modelos más grandes, ahora pueden tener incluso procesadores de hasta novena generación, que supondría un 240% más de rendimiento con respecto a la generación pasada. Repito, esto es prácticamente lo único que han modificado. El diseño y todo lo demás sigue conservándose igual y por supuesto los precios están bastante elevados. La iMac de 21.5 pulgadas está desde 1.499 euros y la iMac de 27 pulgadas está desde 2.099 euros. Todo esto en la tienda de Apple. También están disponibles en México. La de 21.5 pulgadas está desde 26.999 pesos y la de 27 pulgadas desde 43.999 pesos. Así que bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.